En un país destruido económicamente, algunos empresarios no solo sobrevivieron, sino que crecieron extraordinariamente. Venezuela, un país marcado por una de las crisis económicas más profundas de la historia moderna. Mientras millones emigraban, empresas cerraban y servicios públicos colapsaban. Algunos hombres construían nuevas fortunas. No eran políticos visibles, no daban grandes discursos, no buscaban cámaras, pero poco a poco comenzaron a controlar sectores clave: la basura, la banca, los contratos, los servicios, el dinero. Uno de esos nombres es José Simón Elarba. Yo soy José Simón Elarba, abogado, empresario, banquero. Para algunos, un modernizador. Para otros, un símbolo del nuevo capitalismo político venezolano. ¿Quién es realmente José Simón Elarba? ¿Y cómo logró expandirse mientras el país se derrumbaba? Durante años, José Simón Elarba fue prácticamente invisible para la mayoría de los venezolanos. Pero detrás de esa discreción, su influencia parecía crecer silenciosamente. ¿Cómo un abogado logra expandirse hacia sectores tan sensibles? ¿Quiénes impulsaron ese crecimiento? ¿Y por qué su nombre comenzó a aparecer en investigaciones internacionales? José Simón Elarba es abogado y empresario venezolano. Durante años mantuvo un perfil relativamente discreto. No era político. No aparecía constantemente en televisión. No era una figura mediática nacional. Pero poco a poco, su nombre comenzó a aparecer asociado a contratos públicos, servicios urbanos, expansión empresarial y, posteriormente, la banca. En un país donde miles de empresas quebraban, sus negocios parecían crecer silenciosamente. Y eso despertó preguntas. ¿Cómo logró expandirse en medio del colapso venezolano? ¿Quién impulsó ese crecimiento? ¿Y qué conexiones hicieron posible su ascenso? En casi cualquier ciudad del mundo, la basura es un servicio esencial. Pero en Venezuela, la basura también se convirtió en un negocio multimillonario. La empresa más asociada al nombre de José Simón Elarba es Fospuca. Fospuca significa Fomento de Obras y Saneamiento Urbano y Conservación Ambiental. Su negocio principal, la recolección de basura. Pero detrás de algo aparentemente simple, se esconde un negocio multimillonario. Porque la basura nunca se detiene. Todos los días, hogares producen residuos, comercios generan desperdicios, hospitales eliminan materiales y las ciudades necesitan limpieza constante. Eso convierte el aseo urbano en un servicio esencial, permanente y extremadamente rentable. Fospuca comenzó a expandirse en municipios importantes de Venezuela: Baruta, Chacao, El Hatillo y otras zonas económicamente estratégicas. Municipios donde existen urbanizaciones de alto poder adquisitivo, centros comerciales, empresas y actividad financiera. Con el tiempo, Fospuca dejó de ser solo una empresa de aseo urbano. Se convirtió en una estructura con enorme influencia territorial y económica, porque quien controla la basura, controla parte de la ciudad. Con el crecimiento de Fospuca, también crecieron las críticas. Comerciantes comenzaron a denunciar facturas excesivas, tarifas elevadas, cobros en dólares y presión financiera sobre pequeños negocios. En algunos municipios hubo protestas, reclamos legales, campañas en redes sociales y acusaciones de abuso tarifario. Muchos ciudadanos se hacían la misma pregunta: ¿cómo podía una empresa privada acumular tanto poder en medio de una crisis nacional? Defensores de Fospuca sostienen que la empresa modernizó servicios, mejoró la recolección y operó donde muchas alcaldías habían colapsado. Pero críticos aseguran que las tarifas no siempre reflejan la calidad del servicio y que existe poca transparencia sobre los contratos y mecanismos de cobro. El éxito financiero de José Simón Elarba con Fospuca no se debe solo al servicio de recolección, sino a un modelo de negocio que combina monopolios municipales, tarifas vinculadas al metraje, no al servicio real.
y una agresiva estrategia de cobro respaldada por las alcaldías. A continuación te explico cómo funciona este sistema y por qué genera tantos ingresos. A diferencia de otros servicios, Fospuca no cobra por la cantidad de basura que generas, sino bajo criterios que maximizan el ingreso. Esto es, cobro por metraje y actividad. Las tarifas se calculan según el tamaño del local comercial y su ramo económico. Esto significa que un comercio grande paga sumas exorbitantes, hasta miles de dólares, aunque casi no produzca desechos. Las facturas suelen estar indexadas o calculadas en divisas, lo que protege sus ingresos de la inflación. José Simón Elarba ha logrado que Fospuca sea el único prestador en municipios clave: Chacao, Baruta, El Hatillo, Caroní, eliminando cualquier competencia. En varios municipios, el sistema está configurado para que, si no pagas el aseo a Fospuca, el sistema de impuestos municipales, te bloquee el pago de otros tributos, impidiéndote sacar licencias o permisos legales. La empresa ha sido denunciada por aplicar cierres y embargos a comerciantes que no pueden cubrir las cuotas impagables. Una de las razones por las que Elarba hace tanto dinero es la integración de sus empresas. Utiliza sus propias plataformas o entidades aliadas, como Bancamiga o Bangente, para procesar los pagos de servicios, quedándose con las comisiones de intermediación. Los flujos de caja masivos que genera la basura le permiten adquirir acciones en otros sectores, como la banca, consolidando un ecosistema donde el dinero circula entre sus propias manos. José Simón Elarba ha logrado lo que pocos: tener contratos millonarios tanto con alcaldías de oposición, como las de fuerza vecinal, como con el gobierno central. Esto le garantiza estabilidad en sus concesiones, independientemente de quién esté en el poder. A pesar de este éxito, la empresa enfrenta fuertes críticas por malas condiciones laborales, pagos en bolívares a sus trabajadores mientras cobran en dólares y el cierre de cientos de empresas en regiones como Ciudad Guayana, debido al costo del servicio. Y ahí aparece uno de los puntos más delicados de toda esta historia: la relación entre empresa privada y poder político. En Venezuela, los servicios públicos dependen profundamente del Estado y de las alcaldías. Por eso, cuando una empresa obtiene múltiples contratos importantes, surgen preguntas inevitables. ¿Cómo se otorgaron esos contratos? ¿Hubo licitaciones transparentes? ¿Quién supervisa realmente esos acuerdos? Investigaciones periodísticas comenzaron a señalar que el crecimiento de ciertas empresas privadas parecía imposible sin conexiones de alto nivel político. Y el nombre de José Simón Elarba comenzó a aparecer cada vez más cerca de estructuras de poder económico y estatal. Las conexiones comenzaron a llamar la atención nacional e internacional. Con el tiempo, las investigaciones dejaron de enfocarse solamente en la basura y comenzaron a seguir el dinero. Reportajes de investigación como los publicados por Armando.info vincularon a José Simón Elarba con empresas offshore. Las denuncias sobre el uso de empresas offshore por parte de José Simón Elarba y Carlos Eric Malpica Flores están vinculadas a investigaciones por lavado de dinero, asesorías a regímenes internacionales y ocultamiento de fondos. También aparecieron menciones relacionadas con Pandora Papers. Constituyeron empresas en Singapur e Islas Cook. A partir de 2016, buscando abrir estructuras en estos paraísos fiscales bajo su nombre. Para registrar estas empresas, presentó como aval recibos de $28 millones cobrados en 2014 a empresas chinas como ZTE y CEIEC, vinculadas a sistemas de vigilancia y control social en Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó una transferencia de más de $1 millón en 2014, proveniente de una jurisdicción indeterminada y una empresa fantasma, justo antes de que Elarba comprara Fospuca. Analistas y medios de investigación consideran a José Simón Elarba como el rostro empresarial que permite a Malpica Flores, quien está sancionado internacionalmente, movilizar capitales. Fospuca funciona como caja chica.
El flujo de caja masivo y constante en dólares que genera Fospuca por el servicio de aseo urbano permite financiar otras adquisiciones. José Simón Elarba utiliza su relación con alcaldes de diversas tendencias políticas para garantizar contratos exclusivos para Fospuca, mientras Malpica Flores asegura el respaldo del gobierno central. José Simón Elarba ha reconocido recibir pagos millonarios de aproximadamente 28 millones de dólares de empresas chinas ZTE y CIEC por servicios de asesoría, coincidiendo con la época en que Malpica Flores manejaba la Tesorería Nacional. Estas compañías son las que proveyeron al gobierno venezolano el sistema del Carnet de la Patria y tecnologías de vigilancia. En su historial menos conocido, ha estado involucrado en empresas como Industrias Manufactureras Colchotex y actividades de importación desde Francia, diversificando sus ingresos antes de consolidarse en el sector servicios. Además de sus negocios financieros, ha utilizado su posición en medios para blindar su imagen y la de sus socios. Es accionista de El Nacional. Mantiene una participación en este diario histórico, lo que le permite influir en la narrativa mediática a su favor. Está relacionado con el G4, oposición. Se le vincula estrechamente con sectores de la plataforma unitaria, específicamente a través del bufete Gadea, Leseur y asociados, lo que le permite operar con comodidad tanto con el gobierno como con la oposición. Alcaldes vinculados a partidos del G4 y sus derivados, como Fuerza Vecinal, han mantenido y renovado contratos con Fospuca, a pesar de las intensas protestas de los comerciantes por las tarifas impagables. Se denuncia que las alcaldías de estos partidos actúan como agentes de cobro para Elarba, bloqueando portales fiscales municipales a quienes no paguen la factura privada de Fospuca. Este flujo de caja masivo es visto por analistas como una forma de financiamiento indirecto a las estructuras políticas locales. El bufete Gadea, Leseur y asociados del cual Elarba es socio, ha servido históricamente como punto de encuentro para figuras de la oposición tradicional, asesorando a líderes. El bufete ha representado a políticos y empresarios vinculados al G4 en tramas legales complejas, permitiendo a Elarba mantener una red de favores y contactos que protege sus intereses empresariales frente a cambios políticos. Elarba no solo financia directamente con aportes de campaña, sino que construye un ecosistema donde la rentabilidad de su empresa depende de la protección legal y administrativa de los alcaldes del GE4, creando una dependencia mutua entre el poder municipal opositor y sus empresas de servicios. El vínculo con el GE4 no es ideológico, es financiero. Necesitan alcaldes que firmen para que el dinero de los comercios fluya hacia sus cuentas. Estos alcaldes estrella son los de Chacao, Baruta, El Hatillo, sus protagonistas, Gustavo Duque, Darwin González y Elías Sayeg. Aunque son opositores, antes del G4, ahora Fuerza Vecinal, son los principales clientes de Fospuca. Firman concesiones exclusivas por 10 o 20 años. Permiten que las facturas de aseo se cobren junto al derecho de frente. La alcaldía actúa como el cobrador de la empresa privada, y están los alcaldes de El Bastión de Zulia, Un Nuevo Tiempo, que son Manuel Rosales, gobernador, Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo, y Gustavo Fernández, alcalde de San Francisco. Estos representan el ala más negociadora del G4. Ya que mantienen una gestión de convivencia, Elarba busca expandir sus servicios de recaudación en estas zonas, aprovechando el pragmatismo de estos líderes para mantener la ciudad operativa. Entonces, ¿por qué los alcaldes defienden a Fospuca a pesar de las quejas? Y la respuesta es logística. Camiones de basura pintados con los colores del alcalde, esto es, publicidad política pagada por la empresa a favor de los alcaldes. Financiamiento indirecto para eventos municipales y actos políticos que sirven para sus campañas, además de la defensa. El bufete de Elarba, Gadea y Leseur ofrece el blindaje legal para que estos contratos sean imposibles de romper.
María Corina Machado ha mantenido una postura de denuncia frontal contra estas estructuras de economía criminal, en las que incluye a empresarios que actúan como operadores financieros del entorno del chavismo y de sectores de la oposición tradicional. Su reacción ante este grupo de empresarios, incluyendo a figuras como José Simón Elarba, socio de Carlos Eric Malpica Flores, se resume en la insistencia en que el sistema actual no es solo una dictadura política, sino una estructura criminal compleja que utiliza a empresarios para lavar dinero y estabilizarse financieramente. Ha calificado estos entramados como el principal obstáculo para una transición democrática real. Machado ha sido tajante al separar a los empresarios que ella llama liberales y productivos de aquellos que prosperan mediante concesiones monopólicas estatales o municipales, como el caso de Fospuca. Ha criticado indirectamente a sectores del GE4 y alcaldes, que mantienen vínculos con estos grupos, acusándolos de ser parte de un esquema de cohabitación que busca normalizar la situación del país a cambio de beneficios económicos. Reportes de mayo de 2026 sugieren que, ante las nuevas sanciones contra Malpica Flores, este se habría aliado con Elarba para participar en tramas de comercialización de petróleo crudo, bajo el amparo de nuevas facciones de poder en el gobierno. Este amparo viene de los hermanos Rodríguez. La cercanía de José Simón Elarba con el sobrino de Cilia Flores, Eric Malpica, no es solo comercial. Se les ha documentado celebrando juntos en lugares exclusivos como la isla de Saint Barth, lo que confirma que Elarba es uno de los pocos empresarios con acceso directo al sobrino favorito de Cilia Flores. En resumen, mientras Malpica Flores aporta el poder político y el acceso a los fondos del Estado, Elarba proporciona la estructura empresarial y legal para lavar y reinvertir esos recursos en negocios de apariencia legítima. Aquí está la respuesta a la pregunta: ¿cómo un empresario ligado al aseo urbano termina acumulando influencia dentro de la banca venezolana? Porque el verdadero poder no está solamente en los contratos, también está en el dinero, en el crédito, en el sistema financiero y en la capacidad de mover capital en una economía profundamente inestable. La historia de José Simón Elarba no trata únicamente sobre un empresario. Trata sobre una transformación más profunda, la aparición de una nueva élite económica venezolana. Empresarios capaces de crecer en medio del colapso estatal. Operadores que se mueven entre contratos, servicios públicos, banca, importaciones y estructuras financieras. La Venezuela actual ya no funciona solamente con ideología política, también funciona con alianzas empresariales, capital privado y nuevas redes de influencia. Y para muchos analistas, José Simón Elarba representa precisamente esa transformación. José Simón Elarba rara vez aparece en debates políticos, pero su historia revela algo mucho más profundo. ¿Cómo cambió el poder económico en Venezuela? ¿Cómo algunos empresarios crecieron mientras el país colapsaba? ¿Y cómo servicios tan básicos como la basura pueden convertirse en enormes estructuras de dinero e influencia? La pregunta ya no es solamente ¿quién es José Simón Elarba? La verdadera pregunta es ¿qué representa dentro de la nueva Venezuela? Desde hace tiempo, diversas versiones de prensa han llamado la atención sobre la vinculación personal de José Simón Elarba con el poderoso sobrino de Cilia Flores, Carlos Eric Malpica Flores. La relación entre Carlos Eric Malpica Flores y José Simón Elarba es descrita como una alianza estratégica y de profunda confianza personal, consolidada a través de la expansión de negocios en sectores críticos de la economía venezolana. Los puntos más relevantes de su vínculo actual incluyen sociedad en el sector financiero, Bangente. Investigaciones recientes de Armando.info señalan que ambos habrían ejecutado una toma hostil de Bangente en 2024. Aunque operan a través de intermediarios y familiares para evitar el rastreo directo, se les identifica como los verdaderos controladores de esta entidad financiera. José Simón Elarba, como rostro público de Fospuca,
recolección de desechos y figura influyente en banca amiga, es señalado por analistas como el principal operador de los intereses económicos de Malpica Flores. Se reporta que utilizan estas estructuras para centralizar el flujo de dinero de servicios municipales y contratos estatales. Existen amplias investigaciones por lavado de dinero, y ambos nombres han surgido en el marco de las investigaciones por la trama de corrupción PDVSA Cripto. En esta trama de corrupción, parte de las operaciones petroleras comenzaron a utilizar criptomonedas, intermediarios privados y estructuras financieras paralelas para facilitar pagos y exportaciones. La narrativa oficial sostenía que enormes cantidades de dinero desaparecieron dentro de un sistema opaco donde participaron funcionarios, operadores financieros y empresarios. Uno de los nombres centrales del caso fue Tarek El Aissami, entonces ministro de Petróleo y una de las figuras más poderosas del chavismo. Las investigaciones oficiales señalaron la existencia de redes de corrupción vinculadas a exportaciones petroleras, criptomonedas y pagos fuera de los controles tradicionales del Estado. A partir de ese momento, periodistas y analistas comenzaron a investigar qué empresarios habían adquirido influencia durante ese periodo y qué conexiones existían entre el nuevo poder económico y el círculo político gobernante. Fue entonces cuando empezaron a surgir reportes sobre empresarios vinculados a banca, importaciones, contratos públicos y nuevas estructuras financieras. En algunos de esos debates públicos comenzó a aparecer indirectamente el nombre de José Simón El Arba. Diversos medios y analistas empezaron a relacionar el crecimiento de ciertos empresarios con figuras cercanas al poder político venezolano, incluyendo familiares y operadores vinculados al entorno de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, y una de las figuras más influyentes dentro del chavismo. José Simón El Arba ha sido señalado por aprovechar el desmantelamiento de la red de Tarek El Aissami para adquirir activos a precios de remate o mediante traspasos irregulares. Uno de ellos es la adquisición del Colegio Jefferson. En mayo de 2026, surgieron denuncias en el juicio contra Rafael Perdomo, dueño de la constructora HP, detenido por PDVSA-Cripto, quien afirma que El Arba tomó el control del prestigioso colegio tras su incautación, a pesar de que el centro educativo debía estar bajo custodia del Estado. Analistas sugieren que El Arba ha llenado el vacío dejado por los empresarios detenidos en 2023, asumiendo el rol de principal facilitador financiero del grupo en el poder. Las especulaciones crecieron debido a la percepción de que en Venezuela resulta extremadamente difícil construir grandes estructuras empresariales sin algún tipo de relación o entendimiento con sectores del poder político. En ese contexto, comenzaron a circular versiones sobre presuntas conexiones entre empresarios emergentes y familiares de figuras de alto nivel del chavismo, incluyendo sobrinos y operadores cercanos al entorno presidencial. Malpica Flores fue nuevamente sancionado por la OFAC en diciembre de 2025. En una medida inusual por su alcance, la OFAC sancionó en diciembre de 2025 a sus padres, Eloísa Flores y Carlos Evelio Malpica, su esposa, Damaris Hurtado, su hermana e incluso a su hija adulta. El objetivo es desmantelar las redes de testaferros que utilizan para movilizar capitales. Todas las propiedades e intereses de estos individuos en suelo estadounidense han sido bloqueados, y se prohíbe a cualquier ciudadano o empresa de Estados Unidos realizar transacciones con ellos. El Arba es señalado en reportes periodísticos de 2026 como una de las próximas figuras en la mira de las autoridades internacionales por su rol como facilitador financiero. Reportes de inteligencia financiera indican que el Departamento del Tesoro sigue de cerca sus transacciones sospechosas, especialmente las vinculadas a pagos de empresas chinas y su sociedad con Malpica Flores. A mayo de 2026, su nombre aparece en investigaciones relacionadas con la trama PDVSA Cripto. Se le señala de haber adquirido activos incautados, como el Colegio Jefferson, mediante procedimientos irregulares, lo que podría derivar en futuras designaciones de la OFAC,
si se demuestra el uso de fondos ilícitos. Debido a su estrecha relación con Malpica Flores, sancionado, las empresas donde el ARBA tiene control enfrentan dificultades para operar con corresponsalías bancarias internacionales, ante el riesgo de que Estados Unidos las considere vehículos de evasión de sanciones. Estas acciones ocurren en un contexto de alta tensión judicial. Estados Unidos ha autorizado recientemente, en abril de 2026, que el gobierno venezolano use fondos públicos para pagar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores, tíos de Malpica, en tribunales de Nueva York, mientras mantiene la persecución contra los operadores financieros del círculo íntimo para cortar sus fuentes de financiamiento. En resumen, la estrategia de Estados Unidos consiste en asfixiar financieramente a Malpica Flores mediante el bloqueo de toda su red familiar, mientras mantiene a el ARBA bajo observación activa como el principal facilitador económico de dicho grupo. El ARBA ha reconocido públicamente ser bastante amigo de Malpica Flores desde 2014. Se les ha visto juntos en eventos sociales exclusivos en Caracas, lo que refuerza la percepción de que el ARBA actúa como un puente entre el entorno de Cilia Flores y el sector empresarial privado. El futuro inmediato de José Simón el ARBA parece ser de máxima opulencia y control dentro de Venezuela, irse en un paria financiero internacional o en una pieza de cambio en futuras negociaciones políticas.